10 años después de nuestro matrimonio, Samuel me fue infiel. Llevó a los 2 hijos de su amante ante mí, diciendo que necesitaban un padre y que esos niños eran dignos de lástima. Nuestra hija le rogó que se quedara, pero él no se conmovía. No me aferré a él. Tomé a mi hija y me fui, temiendo que pudiera sufrir, y nunca me volví a casar. Años después, mi hija conoció a un hombre maravilloso. Mi nieta también era encantadora, y pasaba mis días cuidándose, viviendo una vida contenta. En mi 60º cumpleaños, mi hija y mi yerno me dijeron que estaban demasiado ocupados con el trabajo, y mi nieta tenía una sesión de tutoría de último minuto, así que celebrarían mi cumpleaños al día siguiente. Pero esa misma noche, me encontré con un video local en las redes sociales, en una lujosa habitación de hotel. Allí estaban, mi hija, su esposo, Samuel, y esos 2 niños, 6 personas reunidas, cantando una canción de cumpleaños a la amante de Samuel. Mi hija incluso la llamó Mónica. Mamá. Capítulo 1. Mi hija dijo que teníamos que celebrar mi 60º cumpleaños a lo grande. Le dije que no se cediera. Ella insistió, diciendo que había visto todo mi arduo trabajo a lo largo de los años, y que la celebración debía ser grandiosa. Mi corazón se calentó. Me sentí muy conmovida. En estos años, crié a mi hija sola. La vi crecer. Luego la vi casarse y tener su propio hijo. Mi yerno era muy respetuoso, tratándome como a su propia madre. Mi nieta también era adorable, siempre llamándome dulcemente abuela. Era feliz. El dolor de la traición de Samuel fue sanando poco a poco con el amor de mi familia. Así que cuando mi hija mencionó que quería una gran celebración de cumpleaños, me sentí realmente conmovida. Esperaba con ansias mi 60º cumpleaños. Cuando te haces mayor, te gusta tener un ambiente animado. Ansías el calor de la familia a tu alrededor. Eso es lo que le da sentido a la vida. Así que ese día, me levanté temprano, me arreglé, llevé a mi nieta Sofía a la escuela y dejé el desayuno en la mesa para mi hija y mi yerno antes de que ambos se fueran a trabajar. Mi hija dijo que ella y su esposo manejarían algo de trabajo por la mañana y volverían temprano para celebrar mi cumpleaños. Me quedé en casa, limpiando la casa y esperándolos. Esperé mucho tiempo, mucho después de la hora en que dijeron que regresarían, pero mi hija todavía no había vuelto. Preocupada de que algo hubiera pasado, estaba a punto de llamarla cuando sonó mi teléfono. Mami, surgieron asuntos urgentes en el trabajo tanto para Eric como para mí. Fue repentino, y no podemos pedir permiso. Probablemente no podamos celebrar tu cumpleaños hoy. Había una profunda culpa en su voz. Sentí una punzada de decepción, pero sus carreras eran importantes, así que traté de calmar mis emociones. Le dije, está bien. El trabajo es lo primero. Ustedes concéntrense en sus empleos. Iré a recoger a Sofía más tarde. Ah, cierto. Ni siquiera había terminado de hablar cuando mi hija de repente habló, interrumpiéndome. Mamá, hoy es tu cumpleaños, así que no te preocupes por nada. En cuanto a Sofía, mi amiga justo va a pasar por la escuela esta tarde, y va a recoger a Sofía y llevarla a mi oficina. Tú solo relájate en casa. Pensando en el trabajo exigente de mi hija y en lo pequeña que es Sofía aún, no pude evitar hablar. ¿Por qué no voy a recogerla? Estás tan ocupada y esa niña está en la edad de ser bastante traviesa. Podría molestarte en el trabajo. Escuchando lo que dije, mi hija parecía ansiosa, y su voz se elevó notoriamente. Ay, mamá, mi amiga va de camino. No te preocupes y descansa en casa. Yo me encargo de Sofía. Tengo otra reunión en un rato, así que ya no te puedo hablar más. Antes de que pudiera decir otra palabra, colgó rápidamente, sin darme oportunidad de responder. Escuché el tono de la otra línea y no pude evitar suspirar. Mi hija ha estado trabajando tan duro, y ha perdido bastante peso últimamente. Así que volví a la cocina, planeando hacer un guiso de gallina vieja para ella y mi yerno. La gallina vieja necesitaría mucho tiempo para guisarse, y como ya había terminado con las tareas del hogar, me senté en el sofá, saqué mi teléfono y decidí descansar un rato. A mi edad, me gusta pasar el tiempo viendo videos. Abrí la página de recomendaciones de videos y pasé por varios, pero ninguno me llamó la atención. Justo cuando estaba a punto de cerrar, accidentalmente hice clic en la sección de local. Con solo una mirada, reconocí la espalda de la mujer en miniatura. Era mi hija Zoe. Capítulo 2. El video fue publicado hace media hora. Lo abrí sin dudar. Parecía ser una habitación privada en un hotel. Mi hija estaba parada junto a la mesa, y mi yerno sostenía a Sofía. Los 3 tenían una sonrisa en el rostro. Zoe giró ligeramente la cabeza, y la cámara se movió hacia un lado. Y entonces, vi a Samuel. Si me preguntas quién es la persona que más odio en mi vida, sin duda sería Samuel. Nos amábamos cuando éramos jóvenes, y pensé que seríamos felices juntos toda la vida, hasta el 10º año de nuestro matrimonio.
cuando el esposo de su primer amor murió en un accidente, dejándola a ella y a sus 2 pequeños hijos solos. Al principio, los ayudó en secreto, sin decírmelo. Cuando me enteré, tuvimos una gran pelea, y él me gritó con la cara roja, diciendo que yo estaba desalmada. Más tarde, sostuvo a los 2 hijos de su primer amor en sus brazos y me entregó los papeles del divorcio. Dijo, Joel y Ellen son muy pequeños, no pueden crecer sin un padre. Así que quería divorciarse de mí, volver con su primer amor y ser el padre de esos 2 niños. Cuando dijo esas palabras, nuestra hija Zoe se aferró a su pierna, llorando desconsoladamente, suplicando a su padre que no se fuera. Pero Samuel se dio la vuelta y se fue sin dudarlo. Yo no quise pelear más. Le pedí la mayor parte de sus bienes y me llevé a mi hija. Le cambié el apellido a mi hija, que ahora es el mío, por miedo a que un padrastro pudiera maltratarla. Nunca me volví a casar. Me dediqué exclusivamente a cuidarla, viendo cómo crecía, cómo iba a la universidad, cómo se enamoraba, se casaba y luego daba a luz a la pequeña Sofía. Y durante todo ese proceso, Samuel nunca apareció. Ocasionalmente, oí que él y su primer amor nunca tuvieron más hijos. Criaron a los 2 niños como si fueran suyos, dedicados y trabajadores. Zoe una vez me dijo que odiaba a Samuel igual que yo. Pensé que, teniendo recuerdos de nuestro divorcio, recordaría mi dolor y los evitaría como a la peste, pero nunca imaginé que seguirán en contacto en secreto. No solo eso. Vi el video donde Zoe y Samuel estaban juntos, los 2 hablando en voz baja, sin el más mínimo rastro de odio. Incluso encabezaron la canción de cumpleaños. Mi yerno y Sofía aplaudían, y esos 2 hijos, ahora adultos, también cantaban. La mujer que todos rodeaban era el primer amor de Samuel, Mónica. Ella seguía igual de encantadora, con un hermoso vestido, parada allí como una pequeña princesa, el centro de atención. Mónica y yo compartimos el mismo cumpleaños. Lo más ridículo de todo, mi hija, a la que he querido como a mi vida, después de terminar la canción de cumpleaños, se acercó a Mónica, la abrazó y la llamó, mamá. Capítulo 3. Tiré mi teléfono al suelo, y el video seguía reproduciéndose en bucle. Me dolía el pecho, pero aún más, estaba llena de incredulidad, intentando desesperadamente encontrar una excusa para mí misma. La hija que había estado a mi lado en todo momento había presenciado la frialdad de su padre y visto cómo Mónica fingía ser una damisela inocente, diciendo disculpas mientras se metía en nuestras vidas y destruía nuestra familia completa. Entonces, ¿cómo pudo llamar a esa mujer mamá? No podía creerlo. Me quedé sentada en el sofá durante mucho tiempo, hasta que el olor desagradable de la cocina me llegó. El caldo de gallina se había quemado. Apagué la estufa apresuradamente, y en mi estado de angustia, intenté agarrar la olla con la mano desnuda, quemándome un gran trozo de los dedos. Estaba a punto de atender la quemadura. De repente, sonó el timbre, y cuando abrí la puerta, vi al repartidor con un pastel en la mano. El pastel era el que había pedido para mí, uno pequeño. A medida que uno envejece, es más fácil ponerse sentimental. Así que, después de colgar con Zoe, había pedido un pequeño pastel en línea, una celebración de una sola persona, pero aún así una celebración. Coloqué el pastel en la mesa del centro y puse algunas velas encima. Con las manos juntas, cerré los ojos para pedir un deseo. Ya hacía tiempo que había decidido cuál sería mi deseo. Deseaba que mi querida hija tuviera una vida feliz y sin complicaciones, que mi yerno siempre amara a mi hija, y que la pequeña y adorable Sofía fuera sana y lista. Ese era el deseo que originalmente quería. Pero ahora, tan pronto como cerré los ojos, todo lo que podía ver era a Zoe mintiéndome sobre tener que trabajar hasta tarde, solo para luego llevar a su esposo y nieta a celebrar el gran cumpleaños de Mónica. En el video, Mónica estaba rodeada por todos ellos, pasando un gran momento, como si fueran una verdadera familia, no como yo ahora, sentada sola, fría y abandonada, como un payaso. Como una broma. El hijo que alguna vez fue parte de mí se había convertido en un cuchillo, apuñalando en el corazón. Dolía demasiado. Cuando envejeces, te vuelves fácilmente sentimental, y mis lágrimas me traicionaban. Mientras me limpiaba las lágrimas, hice un nuevo deseo. Espero que en los días que me quedan, viva feliz y alegre. Eso es todo. Durante tantos años, todos mis deseos habían sido para mis hijos, nunca para mí. Pero ahora, pensándolo bien, realmente no valió la pena. Tomé 2 bocados del pastel. Estaba grasiento y no sabía bien. Miré la hora otra vez. Ahora eran las 11 de la noche. Normalmente a esta hora, ya habría terminado todas las tareas del hogar, acostado a Sofía y luego ido a mi habitación a dormir. Pero esta noche, no pude dormir. El siguiente momento,
Se oyó ruido en la puerta. Zoe entró de puntillas pero se detuvo en el vestíbulo cuando me vio sentada en la sala de estar. Se quedó helada por un momento, pareciendo algo nerviosa. Mi yerno y Sofía la siguieron, todavía hablando sobre la celebración del cumpleaños, hasta que me vieron y ambos se callaron de inmediato. Sofía fingió como si nada hubiera pasado. Parpadeó sus grandes ojos inocentes. Extendió los brazos hacia mí, diciendo que extrañaba a la abuela y que quería un abrazo. Mirando a Sofía corriendo hacia mí, no la levanté como solía hacerlo con tanto cariño. Desde el momento en que nació, volqué mi corazón y alma para cuidarla, al igual que hice con Zoe. Mi yerno no tiene padres, y tanto él como Zoe trabajan largas horas. El costo de vida en esta gran ciudad es alto, así que siempre me ocupé de Sofía para darle tranquilidad a mi hija y yerno, permitiéndoles trabajar sin preocupaciones. Pero esta pequeña, al igual que su madre, también me traicionó. Cuando Zoe se acercó, parecía querer actuar como si nada hubiera pasado. Fingió frotarse los hombros, diciendo que el trabajo había sido agotador hoy, y me prometió una gran celebración mañana. Su mirada se posó en el pequeño pastel sobre la mesa de centro, y se quedó helada por un momento. Mamá, ¿compraste el pastel tú misma? Quizás fue porque el pastel era demasiado pequeño, o quizás porque el pastel que tenían para Mónica hoy era demasiado grande. Pude ver la culpa en sus ojos. Sentí que probarla no tenía sentido, así que pregunté directamente: Zoe, ¿a dónde fuiste hoy? Ella se detuvo, sus ojos buscando algo en mi rostro, como si intentara encontrar desesperadamente algo, pero al final decidió hacerse la tonta. Mamá, ¿de qué hablas? Hoy fui a trabajar. Después de hablar, miró a su esposo Eric y a Sofía. Eric asintió rápidamente. Sí, mamá, hoy estuve muy ocupado. Mi espalda y cintura están doloridas de tanto trabajar todo el día. En cuanto a Sofía, imitó el gesto de su padre, sacudiendo la cabeza como un sonajero. Abuela, hoy no fuimos a comer pastel. No fuimos. La lógica de los niños nunca es impecable. Cuanto más hablan, más fácil es que se delaten. Zoe ni siquiera tuvo tiempo de cubrir su boca. Todo lo que pudo hacer fue darme una sonrisa incómoda, sus ojos revoloteando mientras comenzaba a mentir. Mamá, no malinterpretes. Sofía estaba inquieta en mi oficina, haciendo lío, así que le compré un pedazo pequeño de pastel. Al escuchar esta torpe mentira, me sentí profundamente decepcionada, así que saqué mi teléfono, busqué ese video y se lo arrojé directamente frente a ella. Ella se quedó inmóvil, su boca se abrió como si quisiera explicar algo, pero al final suspiró, se sentó a mi lado, y pareció rendirse. Ay, mamá, han pasado tantos años. Sé que odias a papá, pero él y yo estamos unidos por sangre, por ti. Apenas lo he visto todos estos años. ¿No he hecho ya lo suficiente? Ya eres mayor. ¿Por qué no puedes dejar de lado estos rencores? Incluso si no puedes, no me arrastres a mí. Todos estos años, siempre que era tu cumpleaños, ¿no he estado a tu lado? Mónica. La tía Mónica tiene el mismo cumpleaños que tú, aunque nunca lo diga. Sé que desea que la familia esté unida, así que pensé, ya que vivimos juntos, ¿qué diferencia hace qué día celebremos? Celebré su cumpleaños primero, y mañana celebramos el tuyo. ¿No está bien así? Mamá, ya estás muy mayor para berrinches, ¿no? Eric y yo ya estamos agotados de trabajar todos los días. Estar con papá hace las cosas un poco más fáciles para mí, pero mírate ahora. ¿No puedes pensar en mí al menos una vez? Al escuchar las quejas de mi hija, mi corazón ya frío se enfrió aún más. Así que le pregunté, ¿me estás culpando por impedir que te reúnas con tu padre? Miré a Zoe. Ella no se parecía en nada a Samuel, se parecía mucho más a mí. Así que, cuando nos divorciamos, Samuel entregó todo su amor paternal a los dos hijos de Mónica, especialmente a la hija, Ellen. La primera vez que la vi, ella tenía solo 6 años, pero sus expresiones y su comportamiento eran exactamente como los de Mónica. Por eso Samuel la amaba más. En ese entonces, Zoe lloraba histéricamente, acurrucada en mis brazos, preguntándome una y otra vez, mamá, ¿por qué papá no me quiere? ¿Por qué quiere ser el papá de otra persona? ¿Es que ya no me ama? En ese momento, verla llorar sentí como si mi corazón se rompiera. Mi hija, a la que llevé durante 9 meses, tenía que enfrentarse a un padre tan irresponsable, era demasiado triste. Pero ahora, al mirar hacia atrás, todo parece una broma. Zoe escuchó mis palabras y, aparentemente sin darse cuenta del cambio en mi tono, comenzó a actuar mimada como solía hacerlo. Mamá, no es eso lo que quería decir. Pero piensa, papá ya está envejeciendo. No importa qué, tengo la mitad de su sangre. No importa cuánto resentimiento haya habido. Han pasado tantos años. ¿No debería desvanecerse? Y Mónica, mamá, no. La tía Mónica,
En realidad es una buena persona. En ese entonces, se llevó a papá porque estaba preocupada de que Joel y Ellen no tuvieran un padre. Pero después, incluso me pidió disculpas, me compra regalos, me trata como a su propia hija, independientemente de todos los rencores. Ya estás muy mayor. ¿Por qué aferrarte a viejas rencillas? Escuchando las quejas de mi hija, me pareció absurdo. El padre que una vez la abandonó sin mirar atrás, era por el que ella lloraba, tarde en la noche, preguntando por qué no la quería. Y Mónica, quien conscientemente se convirtió en la otra, le dio un solo regalo a Zoe, y eso fue suficiente para que ella dejara atrás todo el resentimiento pasado. Así que solté su mano directamente. Zoe, entonces según tú, ¿no perdonar a Samuel y a Mónica significa que estoy siendo irracional? Mi hija asintió, como si fuera algo natural. Claro, yo era tan pequeña en ese entonces, y ya he olvidado todo el odio. Ahora, cuando cierro los ojos, todo lo que puedo recordar son los buenos momentos con papá cuando era pequeña, fueron tiempos felices. Así que, mamá, espero que tú también puedas olvidarlo. Volvamos a ser una familia, como solíamos ser. La tía Mónica es realmente agradable. Tal vez podría ser su hermana. Antes de que pudiera terminar de hablar, la abofeteé en la cara. Ella gritó y se puso de pie rápidamente, cubriéndose la cara mientras me gritaba, mamá, ¿por qué me golpeaste sin motivo? Con tu terrible temperamento. No me extraña que papá prefiere a la gentil y tranquila Mónica. Después de decir eso, corrió a su habitación llorando, y mi yerno y Sofía la siguieron apresuradamente para consolarla. La puerta no estaba cerrada, así que podía escuchar vagamente su conversación, vieja y desorientada, sujeta a rencores eternamente, anciana de mal genio, tan molesta, y muchas más, palabras dichas por la hija que había amado durante la mitad de mi vida. En ese momento, mi corazón realmente se rompió, así que me levanté, fui a mi habitación, empaqué mis cosas y salí del grupo de chat de propietarios en mi teléfono. Mi hija y mi yerno habían trabajado duro durante muchos años, pero los precios de la vivienda en la capital eran demasiado altos. Incluso ahora, siguen pagando la hipoteca todos los meses. Me daba pena por ellos, y cada mes utilizaba mi pensión para ayudarles, cubriendo su hipoteca, y también pagando los servicios, las compras diarias, incluso las clases particulares de Sofía. Todo era dinero que había estado proporcionando. Ahora, ya que he decidido irme, ciertamente no les daré más dinero. Si podrán o no permitírselo si mi ayuda ya no es de mi incumbencia. Además, en realidad tengo otra propiedad, de la que nunca le hablé a nadie, ni siquiera a Zoe. La compré para prevenir a mi yerno, temiendo que pudiera resultar como Samuel. Así que mantuve la propiedad a mi nombre, planeando transferirla a mi hija después de mi muerte. Ahora, parece que no hay necesidad, y esa propiedad será mi futuro hogar. Con mi generosa pensión mensual, puedo vivir bastante bien por mi cuenta. Cuando salí de mi habitación, Zoe seguía llorando, y el pastel todavía estaba en la mesa de centro. Todo era un desastre, así que arrastré mi maleta, sin ninguna duda, y me fui. Capítulo 4. Para cuando me instalé, ya eran las 3 de la mañana. Después de darme una ducha, me acosté en la cama. Cuando revisé mi teléfono, no había llamadas perdidas, ni mensajes sin leer. Después de todo, era una hija que había criado durante más de 20 años. Al final, seguía doliendo un poco, pero tal vez eso sea bueno, hace que sea más fácil dejar ir, y no me convenceré de regresar. Cancelé mi alarma matutina diaria. Luego apagué las luces, me tapé con las cobijas y aparté todos esos pensamientos de mi mente, cerrando los ojos para dormir. Esa noche, no dormí bien. Una y otra vez, soñé con los tiempos que pasé con Zoe. En ese entonces, Samuel insistía en divorciarse de mí, aunque me llevé la mayor parte de sus bienes. Mi hija aún era muy pequeña, y debido a esto, sufrió un trauma psicológico severo, hasta el punto de no poder ir a la escuela por un tiempo. No tuve más opción que dejar mi trabajo temporalmente y quedarme a su lado todos los días. Ella siempre dormía inquieta, a menudo despertándose en medio de la noche debido a pesadillas, llorando para que su mamá y su papá no la dejaran. La abrazaba y le cantaba la canción de cuna que había usado para dormirla desde que era pequeña, quedándome a su lado toda la noche. Ella dormía plácidamente, pero yo despertaba con la espalda dolorida y el brazo dolorido por mediodía. En ese entonces, cuando Zoe me veía con dolor, apretaba fuerte mi mano, luego comenzaba a masajear mi brazo. Mientras masajeaba, decía, mamá, te lo froto para que ya no te duela. En ese momento, era realmente obediente. Tomé una respiración profunda, abrí los ojos y miré la hora en mi teléfono, aunque había apagado mi despertador. Pero después de tantos años, mi reloj biológico me despertó a la hora habitual. Normalmente,
Iría a la cocina a preparar el desayuno. Luego llamaría a Sofía para que se levantara. Es pequeña y siempre se queda mucho rato remoloneando en la cama. La animaría mientras la cargaba. La ayudaba a lavarse. Le hacía una trenza pequeña y linda. Y luego la dejaba desayunar. Cuando terminaba, la llevaba al jardín de infancia. Luego volvía a casa. Momento en el cual Zoe y Eric ya habrían comido y estarían en camino al trabajo. Yo empezaría a recoger los platos y limpiar la casa. En resumen, estaba ocupada todo el día, siempre girando alrededor de esta gran familia. No había casi un momento para mí, pero ahora, las cosas son diferentes. Después de levantarme, solo necesitaba hacer el desayuno para mí misma, y después de comer, bajaría a caminar por el vecindario, estirando mis miembros, una vida cómoda y relajada. Pero antes de terminar mi paseo, Zoe llamó. No contesté la primera llamada. Ella volvió a llamar. Una segunda, una tercera vez. No fue hasta la quinta llamada que accidentalmente presioné el botón de respuesta. No puse el altavoz, pero la voz de Zoe al otro lado aún era sorprendentemente fuerte. Mamá, ¿dónde fuiste toda la noche? ¿Cuántos años tienes ya? Actuando como una persona joven, escapándose de casa cuando da la gana. Ni siquiera te preocupaste por Sofía. Ella va a llegar tarde a la escuela, y el desayuno no está listo. ¿Vas a dejarnos ir a trabajar con el estómago vacío? ¿Sabes que tengo una reunión importante hoy y no puedo llegar tarde? Cada pregunta parecía como si cuidarlos fuera mi responsabilidad. No dije nada, pero Zoe, al otro lado de la línea, seguía hablando. Solo te pedí que ayudaras a cuidar al niño, preparar algunas comidas, limpiar la casa. Estás viviendo cómodamente en casa mientras Eric y yo trabajamos duro por esta familia, levantándonos temprano y acostándonos tarde. Ahora decides desaparecer así como así. ¿No crees que estás siendo irracional? Irracional. No pude evitar sonreír con amargura. Esta es la hija que comparte mi sangre. Le dediqué toda mi vida. Y sin embargo, ella parece nunca ver mis sacrificios, siempre asumiendo que todo es como debería ser. Si hubiera sido ayer, tal vez aún me sentiría triste, renuente a dejar ir estos años en los que dependíamos una de la otra. Pero de ahora en adelante, estoy realmente decepcionada de ella. Zoe, aunque vivía en tu casa, tu hipoteca y todos los demás gastos se pagaron con mi dinero. Trabajé duro cuidando de esta familia, y si piensas que eso es vivir cómodamente, entonces a partir de ahora, te toca a ti manejar todo. En cuanto a mí, ya que no me quieres como tu madre, tampoco necesito a una hija como tú. Después de decir eso, colgué directamente, sin molestarme más con ella, pero aún así afectó mi estado de ánimo. Así que subí, me cambié de ropa y decidí ir al centro comercial. Durante todos estos años, giré alrededor de Zoe y su esposo e hija. Rara vez iba al centro comercial o compraba ropa para mí. Ahora, con todas estas cargas levantadas, mis ahorros y mi pensión mensual son más que suficientes para vivir bien, comprar ropa bonita, bolsos y joyas. Convertirme en una anciana despreocupada y con estilo, suena bastante bien. Capítulo 5. Pero no esperaba que la única vez que decidí darme un capricho y salir de compras, me encontraría con Samuel en el centro comercial. Estaba caminando junto a Mónica. Los dos entraron en una tienda de ropa, y nos encontramos cara a cara. Cuando Samuel me vio, su mirada parecía evasiva. Mónica, sin embargo, sonrió con arrogancia, caminando hacia mí con la misma actitud que tuvo la primera vez que nos conocimos, igual de detestable. Julia, ¿tú también vienes a comprar ropa? No hizo ningún intento por ocultar su sonrisa exagerada, sus ojos escaneándome de arriba a abajo, y luego sacudió la cabeza, hablando en un tono condescendiente. Mírate, quedándote en casa todos los días para cuidar niños y hacer las tareas domésticas. Incluso si compras un atuendo bonito, ¿cuándo tienes tiempo para ponértelo? O, quizás, ¿has puesto tus ojos en algún viejo recientemente y planeas vestirte bien para captar su atención? La gente tiene una inclinación natural hacia el chisme. Su voz era lo suficientemente alta como para que muchos de los otros clientes en la tienda no pudieran evitar mirar. Para esta mujer, ahora la vieja amante, no tenía intención de ser cortés. A medida que más y más miradas se dirigían hacia nosotros, exclamé, ¿cómo podría compararme contigo? En aquel entonces, tu esposo acababa de morir, y tú te lanzaste a los brazos de mi esposo con 2 niños a cuestas, con habilidades como las tuyas. Yo nunca podría aprender, ni siquiera después de todos estos años. Las personas presentes, que habían pasado por altibajos en la vida, tenían la suficiente experiencia para entender el significado más profundo, aunque no se dijera claramente. Un cliente que acababa de entrar a la tienda exclamó, «Oh, entonces ella es la vieja amante». Al escuchar esto, el rostro de Mónica se puso rojo brillante. Samuel inmediatamente dio un paso adelante,
queriendo regañarme. Julia, no vayas demasiado lejos. Me reí. Me volví hacia el cliente, señalando a Samuel. Ahí, ese es el hombre que fue seducido en ese entonces. Dijo que esos niños no tenían padre. Así que abandonó a su propia hija para ser su padre. Hasta el día de hoy, esos niños ni siquiera llevan su apellido. Y a él no le importa. ¿No es simplemente tan noble? Esos dos niños aún solo llaman a Samuel, tío. Y eso siempre ha sido un punto doloroso para Samuel. Ahora que lo había puesto todo sobre la mesa, su cara se volvió de un tono aún más oscuro. Pero no podía hacer nada porque todo lo que dije era verdad. Dejándolo mirándome con enojo. La risa de la multitud creció más, llamándolo un tonto. Mónica también estaba furiosa, incapaz de discutir conmigo. Tomó a Samuel, preparándose para irse, pero, como el destino lo quiso, fue justo en ese momento cuando Zoe entró al centro comercial después del trabajo y se topó con Mónica. Mónica, mamá, ¿qué pasa? Zoe, viendo su expresión molesta, inmediatamente preguntó con ansiedad. Mónica había estado furiosa hace un momento, pero al ver a Zoe a su lado ahora, inmediatamente se enderezó, luego volvió a mirarme. Tu madre todavía está enojada conmigo. Es mi culpa. No debí dejar que vinieras a celebrar mi cumpleaños. Mientras hablaba, Mónica bajó la cabeza, luciendo completamente agraviada. Zoe levantó la mirada hacia mí. Quizás aún estaba reteniendo el enojo de esta mañana, ya que no dudó en tomar la mano de Mónica y acercarse a mí. Sus palabras agudas. Mamá, ¿realmente es necesario seguir haciendo berrinches? Mira a Mónica, mamá, es amable y gentil. Tú haces berrinches por todo. Cualquier hombre sabría a quién elegir. Qué maravillosa hija he criado. Ese cuchillo, directo a mi corazón. Así que levanté mi mano y la abofeteé con fuerza en la cara. El hijo que una vez fue parte de mí nunca debería haberse convertido en un cuchillo que me apuñala en el corazón. Todo es demasiado irónico. Mamá, ¿me pegaste otra vez? Se cubrió la cara, con una expresión de sorpresa. La miré fríamente. El corazón que alguna vez latía por ella ahora se tornaba lentamente hacia la ira, y luego lentamente se calmaba, una calma profunda y fría que llega después de la máxima decepción, haciendo que Zoe ante mí se sintiera como una extraña. Esa extraña no es mi hija, y ya no la quiero. Así que simplemente extendí la mano y la empujé, empujándola hacia Mónica y Samuel. Si prefieres a ellos, entonces llámales mamá y papá a partir de ahora. No tengo la suerte de ser tu madre, ni quiero serlo más. Parecía divertida por mis palabras, como si mi reacción le hiciera gracia. Inmediatamente tomó el brazo de Mónica, aparentemente con la intención de provocarme, y dijo en voz alta, si no quieres ser mi mamá, pues está bien, no necesito una mamá como tú, tan inestable y emocional. Mónica, mamá es genial. Hoy voy a cenar con ellos, y seremos una gran familia feliz, a diferencia de ti, que sigues aferrándote a esos viejos rencores sin sentido, quejándote día tras día. Sus movimientos fueron tan exagerados que su tarjeta de identificación se cayó del bolsillo al suelo. Al escuchar el ruido, instintivamente miré hacia abajo. La tarjeta había caído con la parte posterior hacia arriba. La foto debía ser reciente, y el nombre decía, Zoe. Entonces, mi hija, a quien apreciaba con todo mi ser, había cambiado su apellido hace tiempo, en secreto, sin decírmelo. Zoe notó hacia donde estaba mirando, y aún había un atisbo de culpa. Se tocó la nariz y explicó, es solo un apellido, ¿verdad? ¿No es normal tomar el nombre del padre? Y papá no tiene ningún hijo con su apellido. A ti no te importará, siendo mujer. Pero no podemos dejar que la parte de papá se quede sin descendientes. De todos modos, es solo un nombre. ¿Realmente necesitas hacer un escándalo por eso? Cuanto más hablaba, más enfadada parecía estar. Incluso aunque yo no había dicho nada, aún así, se veía impaciente. Me quedé mirando ese nombre durante un buen rato. Una vez, ella misma había dicho que no quería a su padre. Dijo que nos teníamos la una a la otra. Éramos la única familia, y por eso quería mi apellido. Ahora, eso significaba que el último lazo entre nosotras se había ido. Le hice un gesto con la mano. Mi tono era tranquilo. Está bien, puedes tener el apellido que quieras. No tiene nada que ver conmigo. Después de todo, realmente he decidido que ya no quiero a esta hija. Capítulo 6. De camino a casa. Bloqueé todos los contactos de Zoe. Corté todo contacto completamente. Revisé mis ahorros y miré la pensión de este mes que acababa de llegar. Sin dudarlo, reservé un pequeño y refinado tour en línea. Hice mi maleta y me fui de viaje. Durante todos estos años, me había dedicado por completo a Zoe y nunca tuve la oportunidad de ver las hermosas montañas y ríos de este vasto mundo. Ella siempre solía decir que un día, cuando creciera, cuando se graduara, cuando encontrara un trabajo, cuando se casara, cuando tuviera hijos, cuando los niños crecieran,
me llevaría de viaje, pero esperé y esperé, año tras año, y ese día nunca llegó. Afortunadamente, ahora por mi cuenta, aún puedo ver las maravillas del mundo. Visité las montañas y luego el mar, disfrutando de conversaciones con otros del grupo turístico. Una de ellas, la llamé hermana Miranda. La hermana Miranda, como yo, había dedicado toda su vida a su familia, y su mayor deseo era que su esposo e hijos la llevaran a conocer el mundo. Pero ese simple deseo fue recibido con reproches. Le dijeron que estaba siendo inmadura. Le dijeron que, al ser mayor, debía quedarse en casa cuidando a los niños y no pensar en andar por ahí, diciendo que era vergonzoso a su edad. Así que se sintió herida. Tomó sus ahorros, bloqueó a todos de su familia y se embarcó en un viaje espontáneo. Compartíamos una perspectiva similar, habiendo pasado por experiencias parecidas, así que nos lo pasamos muy bien juntas durante el viaje. De hecho, antes de despedirnos, intercambiamos información de contacto y acordamos nuestro próximo plan de viaje. Pero, como hay alegrías, también hay problemas. En nuestro grupo turístico, había un anciano que era un año mayor que yo. Su esposa había fallecido hace años por enfermedad, y sus hijos ya eran mayores con varios nietos, y vivía una vida bastante alegre. Sin embargo, dijo que sin una mujer en casa, siempre había una sensación de soledad. Cuando se enteró de que llevaba años divorciada, sus ojos brillaron y dijo que estaría dispuesto a establecerse conmigo, para vivir juntos. No estaba interesada y no quería prestarle atención. Sin embargo, me siguió hasta la puerta de mi casa, arrastrando mi maleta de regreso a casa. Ni siquiera había desempacado cuando lo vi parado en mi puerta con un gran ramo de rosas rojas. Julia, mira, somos de la misma edad, tú estás divorciada, y yo no tengo esposa. ¿Qué tal si vivimos juntos? Me gustas mucho, y te entregaré todos mis ahorros. No te pediré mucho. Mis hijos y mis hijas cuidarán de los nietos. Tú solo necesitas cuidarme a mí, lavar la ropa, cocinar y acompañarme a caminar de vez en cuando. Si mis hijos están ocupados, puedes ayudar a cuidar a los nietos. Es bastante fácil. Escuchando sus palabras, respiré hondo. Si tuviera 20 años menos, habría agarrado una fregona y se la habría lanzado a la cabeza. Pero ahora que soy mayor, me temo que me torcería la espalda antes de siquiera levantar la fregona. Así que simplemente llamé a seguridad para que lo echaran. Julia, ¿por qué estás siendo tan despiadada? ¿No te gustó? Aunque ahora tengo más de 60 años. Todavía soy un viejo apuesto. Tendrías algo de estatus llevándome contigo. Has estado sin compañero durante tantos años. ¿No te sientes sola? Mientras el guardia de seguridad lo escoltaba afuera, él se resistía y seguía hablando. Finalmente me harté y le lancé la bolsa de basura que tenía en la mano. El alboroto fue tan fuerte que Zoe, quien acababa de entrar a la comunidad, me vio de inmediato. Mamá, ¿qué haces aquí?, preguntó, acercándose rápidamente a mí. Yo acababa de regresar de unas vacaciones de 3 meses, sintiéndome relajada y habiendo ganado algunos kilos. A diferencia de ella, que se veía demacrada, claramente había perdido peso. No dije nada. Ella se acercó a mí, miró al anciano que aún luchaba cerca y pareció darse cuenta de algo. Me señaló de inmediato. Mamá, ¿cuántos años tienes y todavía piensas en encontrar compañero? ¿No tienes vergüenza? Sus ojos estaban llenos de condena y se veía furiosa. Luego empezó a golpear al anciano con su bolso, diciéndole que se largara. Mientras lo golpeaba, gritaba, «Mamá, ¿te has vuelto loca? A tu edad, si un viejo está interesado en ti, probablemente sea solo por tu dinero. Y aquí estás, cayendo tontamente en su trampa». Después de echar al anciano, me miró y señaló la comunidad detrás de mí. «¿Qué pasa ahora? Te niegas a contestar mis llamadas todo este tiempo, y ahora estás alquilando un lugar aquí, viviendo la vida con estilo». Parecía haber dado cuenta de algo, claramente molesta. Luego dijo, «Tú estás viviendo despreocupada, sin hacer nada, mientras yo estoy en casa, luchando con el trabajo y criando a un niño al mismo tiempo. Estoy abrumada, y todo lo que haces es hacerme las cosas más difíciles. No quieres cuidar al niño, no haces las tareas domésticas, y te vas a disfrutar de la vida, revolcándote con un viejo. Realmente eres una gran madre». El sarcasmo en sus palabras era demasiado claro. La miré, mi mirada fría. «Te lo dije la última vez, si prefieres a Mónica, entonces ve y sé su hija de ahora en adelante. En cuanto a mí, ya no quiero ser tu madre. Y en cuanto a todo el desastre que tienes en casa, no tengo la obligación de encargarme de ello. ¿Entendido?». Al escuchar mis palabras, parecía finalmente darse cuenta de que estaba realmente decidida. Pero ella todavía no pudo evitar reprocharme. «¿Qué quieres decir con que ya no eres mi madre? Estamos conectadas por la sangre. Nací de ti, así que definitivamente soy tu hija. Solo vuelve a casa pronto,
Hay un montón de líos en casa. Tú solías pagar la hipoteca y los servicios, y ahora desapareces sin dejar rastro. ¿Sabes lo perdidos que nos dejaste a Eric y a mí? No ganamos mucho dinero para empezar, y aún tenemos que criar a un niño. No hemos ahorrado ni un centavo estos últimos meses, todo es culpa tuya. Escuchando sus acusaciones, le di otra bofetada. Lárgate. Estaba verdaderamente decepcionada, así que no quería escuchar otra palabra de ella. Me di la vuelta y me fui. Ella se cubrió la cara donde la había abofeteado y pisoteó el suelo con rabia. Mamá, ¿en serio? Solo estaba diciendo la verdad, y me golpeaste por eso. No es de extrañar que papá no te quisiera en ese entonces. Ese comentario me hizo detenerme en seco. Me di la vuelta, y ella me miró, con las cejas levantadas como si esperara que yo me ablandara. Le lancé la otra bolsa de basura, la que aún no había tirado, directamente a la cabeza. Zoe. En ese entonces, cuando Samuel quería divorciarse de mí, fue porque estaba ciego, porque era un desgraciado. Entre él y yo, solo era un pedazo de papel, y una vez que se rompió, no quedó nada. Pero tú eres diferente, tú estás conectada a él por la sangre, y aún así eligió abandonarte por unos niños que ni siquiera estaban relacionados con él. En el fondo, ¿sabes quién es el verdadero tonto? Tal vez nunca pensé que llegaría el día en que mi propia carne y sangre se apuñalarían entre sí, pero si tenemos que hacerlo, que así sea. Pudo haber sido mi carne y sangre, pero ahora lo pienso como carne podrida. Estirparla es la única manera de sanar. Nadie se aferraría a la carne podrida porque no vale la pena. Zoe no vale la pena. Me di la vuelta de nuevo, y su cara se puso roja de ira. Estaba a punto de decir algo más, pero de repente sonó su teléfono. Le contestó y luego gritó sorprendida. ¿Qué? ¿La casa está en llamas? Inmediatamente se dio la vuelta y corrió de regreso. La mujer que vino con ella también salió corriendo, gritando mientras se iba. Señorita, ¿aún veremos la casa hoy? Capítulo 7. Los padres de Eric fallecieron cuando él era joven, así que después de que él y Zoe se casaron y tuvieron un hijo, me mudé con ellos. Cuidaba del niño y también me ocupaba de sus vidas. Así que había vivido en esa comunidad durante muchos años y conocía a bastantes personas, especialmente a Lily. Ella era la que más amaba los chismes en la comunidad. Siempre que sucedía algo nuevo en el vecindario, ella siempre era la primera en saberlo y lo compartía con nosotras, sus viejas amigas. Como esta vez, cuando la casa de Zoe se incendió, en menos de media hora, Lily me llamó por video. Siempre nos habíamos llevado bien. Incluso después de que me mudé, ella solía preguntar cómo estaba, diciéndome que no dudara en pedir ayuda si la necesitaba. Así que no ignoraría su videollamada. Tan pronto como respondí, vi su rostro emocionado. El video apuntando a la ventana del apartamento de Zoe. Julia, tu desagradecida hija, la mala suerte la ha alcanzado. Se rió, y luego comenzó a contarme todo lo que había sucedido en los últimos meses. En ese entonces, me fui de viaje. Zoe no pudo encontrarme y todavía estaba furiosa después de las bofetadas que le di, así que se mantuvo en contacto con Mónica. Los dos hijos de Mónica aún no se habían casado. Joel era un problemático, nunca le gustó estudiar y ahora no le gustaba trabajar, pasándose el día entero holgazaneando en casa. En cuanto a Ellen, tampoco quería trabajar, siempre soñando con casarse con un hombre rico. Cuando Mónica vio que Zoe había comprado una casa grande, aunque todavía estuviera con hipoteca, sus circunstancias familiares ya eran bastante buenas, así que decidió enviar a sus dos hijos a Zoe. Dijo que era porque, como familia, debían pasar más tiempo juntos. Los hijos de Mónica no se contuvieron. Cada 2 días se presentaban en la casa de Zoe, siempre llegando con las manos vacías y saliendo con un montón de cosas. Joel incluso invitó a un grupo de amigos a hacer una fiesta. La casa estaba hecha un desastre, llena de humo y caos. Eric estaba furioso. Tuvo una gran pelea con Zoe, pero Joel continuó con su comportamiento sin importarle. Esta vez, Joel trajo gente a escondidas otra vez. Bebieron mucho, y uno de ellos, mientras estaba acostado en el sofá fumando, derramó una botella de licor a medio llenar. La ceniza del cigarrillo incendió el sofá, y con el alcohol derramado en el suelo, el fuego se propagó rápidamente. Eric llegó a casa justo a tiempo para ver humo espeso saliendo por la ventana. Joel apenas logró bajar corriendo, y cuando vio a Eric, quien acababa de llegar del trabajo, lo primero que hizo fue maldecirlo. Culpó a la mala calidad de la casa por casi matarlo y exigió compensación. Eric se enfureció y comenzó a pelear con él en el acto, y ni siquiera con un montón de gente intentando separarlos pudieron detenerlos. Cuando Zoe regresó, Joel y Eric de repente dejaron de pelear, y ambos dirigieron su enojo hacia Zoe, maldiciéndola furiosamente. En resumen, después del caos, la casa quedó inhabitable por el futuro cercano. Zoe originalmente planeaba quedarse en la casa de Samuel por un tiempo,
pero él directamente dijo que no había lugar para ellos y les dijo que se fueran a un hotel, sin darles ni una pizca de consideración. Un grupo de personas se sentó bajo el edificio del apartamento, comiendo semillas de girasol y mirando el drama desarrollarse. Lily apuntó su cámara directamente hacia ellos, dándome una transmisión en vivo. Al final, Lily me dijo, las personas malas eventualmente encuentran su merecido. No te ablandes. Una hija así no vale la pena sentir lástima por ella. Asentí, sin sentir nada por ella. Después de todo, mi decepción había llegado a su punto máximo. Al ver el video de ellos enredados en sus discusiones, solo me pareció ridículo. Los lazos familiares se habían vuelto increíblemente irónicos en ese momento. Capítulo 8. Al final, Zoe ganó la batalla. Se mudó con su familia para demostrar que su decisión era la correcta, pero lo que no sabía era que esa decisión la arruinaría por completo. En cuanto a mí, después de esa videollamada con Lily, dejé de prestar mucha atención a los asuntos de Zoe. Recientemente encontré un nuevo pasatiempo, la cerámica hecha a mano. Ir a un taller y moldear varias pequeñas artesanías lindas, realmente me ayudó a relajarme. Fui varios días seguidos. Cosas del destino. Justo al lado del taller de cerámica había un hotel. Justo cuando salía del estudio de cerámica con mis piezas cosidas, me encontré con Zoe en la entrada del hotel, y parados frente a ella, medio vestidos, estaban Eric y Ellen. Eric, hemos estado casados 7 años. Incluso te di una hermosa hija. ¿Cómo pudiste estar con Ellen a mis espaldas? Gritó a todo pulmón. Sofía, agarrada de su mano, parecía asustada. La ropa de Ellen ni siquiera estaba bien ajustada. A lo largo de los años, había salido con varios novios, y siempre era despreocupada. Incluso con todas esas miradas sobre ella, no mostraba ningún signo de vergüenza. Incluso se apoyó en Eric frente a todos. Zoe, ahora eres solo una mujer vieja y desmejorada. Nadie te ayuda con la niña. Y tuviste que dejar tu trabajo para quedarte en casa. Ya ni siquiera te cuidas. ¿Cómo podría Eric no estar cansado de verte la cara todos los días? Luego lanzó una mirada coqueta a Eric a su lado. Eric, ¿prefieres a esta mujer vieja o me prefieres a mí? Ellen era encantadora, y sobre todo, era una chica joven. Todo este tiempo, Eric y Zoe habían estado discutiendo constantemente, y su relación ya había desarrollado profundas grietas. Ahora, al ser atrapado con las manos en la masa, Eric no mostró ninguna culpa y dijo sin rodeos, Zoe, ¿por qué haces tanto escándalo? Deberías estar en casa cuidando al niño en lugar de andar corriendo por ahí. ¿Qué hombre no engaña? Mira a tu papá, ¿no dejó a tu mamá y terminó con otra mujer? Y tú lo perdonaste e incluso llamas a esa mujer, mamá. Si pudiste aceptarlo entonces, ¿por qué no puedes aceptarlo ahora? Al escuchar a Eric, sus ojos se abrieron de par en par, y ella seguía sacudiendo la cabeza. Eric, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir eso? Parecía estar desmoronándose, tratando de golpear a Eric. Eric la empujó, protegiendo a Ellen en sus brazos, mirando a Zoe con una sonrisa burlona, como si fuera un payaso. Zoe, dejemos de fingir aquí. ¿De verdad crees que a tu papá le gustas tanto? Si no hubiera trabajado tanto para ganar dinero y comprar esa casa, ¿crees que siquiera consideraría aceptarte de nuevo como su hija? Solo quiere sacar provecho de ti, ahorrar más dinero para Joel y Ellen. Y tú, tontamente, caíste directo, deseando amor. Pero al menos hiciste una cosa buena. Ellen es mucho más divertida y comprensiva que tú. Divorciémonos. No quiero al niño. Tú te la quedas. Dividimos el dinero a la mitad. Y será mejor que te vayas. Ya que estuviste de acuerdo con lo que le pasó a tu mamá, supongo que tampoco tendrás la cara para seguir insistiendo, ¿verdad? Cada palabra perforó el corazón de Zoe, haciéndola volverse aún más histérica, llorando sin control. Ellen permaneció tranquila. Incluso se echó el pelo hacia atrás y se inclinó para mirar a Sofía, que estaba frente a ella. Hey pequeña, ¿no crees que tu mamá está exagerando un poco, haciendo una gran escena por algo tan pequeño? Al escuchar a Ellen, los ojos de Zoe se abrieron de par en par al instante. Aléjate, no te atrevas a hacerle nada a mi hija. Jaló a Sofía hacia ella con fuerza. El pequeño brazo de Sofía era delicado, y con la fuerza de Zoe, comenzó a llorar de inmediato. Llorando, comenzó a empujar a Zoe. Eres una mala mamá. No te quiero, Sofía. Soy tu madre. Te di a luz, te crié. ¿Cómo puedes decir eso? Zoe, con el corazón roto, levantó la mano para golpear a la niña. Sofía inmediatamente mordió su muñeca, haciendo que Zoe se estremeciera de dolor. Luego corrió directo a los brazos de Ellen, mirando con enojo a Zoe. Eres una mala mamá. Siempre me gritas. Me gusta la tía. Quiero que ella sea mi mamá. Al escuchar esto, los ojos de Zoe se abrieron de par en par. Parecía que quería decir algo,
pero su mirada de repente se cruzó con la mía desde entre la multitud. En ese momento, sus ojos estaban llenos de complejidad, llenos de burla. Tal vez finalmente se dio cuenta. Las cosas que una vez me dijo ahora estaban regresando, golpeándome directamente en el corazón. Capítulo 9. Después de presenciar todo el escándalo, Lily pasó el día disfrutando del chisme y me envió docenas de mensajes de voz de 60 segundos, todos, más o menos, sobre las cosas que había visto hoy. Desde que la casa se incendió, la familia de 3 se había mudado a la casa de Samuel, con grietas ya presentes en su matrimonio. Continuaban las discusiones constantes, y con mi ausencia, alguien tenía que encargarse de recoger y dejar a Sofía en la escuela. Finalmente, Zoe dejó su trabajo para concentrarse en estar en casa con la niña. Ellen tenía puesto el ojo en los ingresos de Eric. Con el tiempo, y con un coqueteo intencional, los dos se engancharon. Samuel y Mónica lo sabían, incluso ayudándoles a cubrirse. Incluso Sofía los había visto algunas veces, pero un chupete era suficiente para mantenerla callada. En resumen, a medida que el caos se desataba, Zoe, sabiendo todo, fue expulsada por toda la familia, e incluso su amada Sofía lloraba y se negaba a irse con ella, dando la vuelta para correr a los brazos de Ellen, llamándola mamá. Cuando regresaba a la comunidad de mi paseo, vi a Zoe en la entrada. Estaba agachada en la esquina, y cuando me vio, parecía un gatito miserable que nadie quería. Extendió la mano, tirando del dobladillo de mi falda, y suplicó, mamá, estaba equivocada. ¿Puedes perdonarme? La miré. Mi hija, que en cierto sentido era la más cercana a mí, si hubiera sido antes, me habría sentido destrozada, y luego, sin dudarlo, habría tomado un cuchillo y me habría ido a la casa de Samuel. Incluso si me costara la vida, habría vengado a mi hija. Pero todo lo que había sucedido antes ya me había hecho darme cuenta de que quizás este final era su propio karma. Así que mientras veía sus lágrimas caer, realmente no sentí nada. Era como si un extraño derramara un par de lágrimas sin valor, tratando de usar esta muestra para hacer que la perdonara, para mudarse de nuevo a mi casa, para volver a como eran las cosas, donde ella no movía un dedo, y yo la trataba como mi amada hija. Pero, ¿por qué debería? Ella pudo haber sido mi preciada hija alguna vez, pero ahora, ya no lo es. Así que solté su mano, sin sentir ninguna emoción en absoluto, y le dije con calma, te estás equivocando de persona. No soy tu madre. Tuve una hija en esta vida, pero en mi corazón, ella murió hace mucho tiempo. En cuanto a ti, vuelve de donde viniste. No vuelvas a aparecer, o no dudaré en llamar a seguridad. ¿Entendido? Después de decir eso, ignoré sus desesperados gritos y me fui directamente a casa. Capítulo 10. Zoe vino a buscarme varias veces después de eso, pero me negué a verla. Ya había tomado la decisión de no tenerla como hija. Ella debió de sentir lo firme que era mi decisión. Finalmente, dejó de venir, y yo continué con mi vida, paseando, haciendo cerámica, o yendo de compras a por unos bonitos vestidos. La vida, es hora de que la disfrute como es debido. Y cuando volví a oír noticias sobre ella, fue medio mes después. Zoe había sufrido mucho de niña. Siempre había sido algo frágil mentalmente. En aquel entonces, me quedé con ella día tras día hasta que volvió a ser alegre y vivaz. Ahora, había sido abandonada por todos, incluso su amada hija ya no la quería. Bajo el pretexto de renunciar a todo, reunió a toda la familia, diciendo que era para una última comida de reunión. Después de la comida, dijo que se iría sola a otra ciudad, para no volver nunca. Y esa comida, la preparó ella misma, y la ambulancia llegó esa noche. Zoe compró mucho veneno para ratas, paraquat y varios tipos de sustancias tóxicas que podía comprar en el mercado. Lo mezcló todo y lo puso en los platos, y mientras todos sufrían por el envenenamiento, selló puertas y ventanas y abrió el gas. Cuando los encontraron, todos estaban echando espuma por la boca, inconscientes en el suelo, con todas las toxinas mezcladas, incluso si no habían comido mucho. Ya era demasiado tarde cuando los descubrieron. Ninguno de ellos sobrevivió al día siguiente. Incluso Sofía, de 6 años, perdió la vida. La noticia llegó a los titulares nacionales, y el público indaga en su pasado. Se enteraron de que Samuel no era más que un canalla, que Mónica había ascendido como amante, que Joel era un matón, amaba pelear y acosar a chicas, completamente repulsivo, que a Ellen le encantaba robar novios de otras personas, igual que su madre, que Eric también era un canalla, despreciado por todos, que Sofía, incluso a su corta edad, era escalofriantemente fría de corazón, que Zoe, ciega en su corazón y mente, finalmente enfrentó las consecuencias de sus acciones. Todo el país supo sobre ellos, este grupo de personas tan vil que todos desearían poder escupirles. En cuanto a mí,
También hice una breve aparición en las tendencias. Aproveché la oportunidad para iniciar una transmisión en vivo, haciendo cerámica en línea, y hubo muchos espectadores. Algunas personas pensaron que había sufrido demasiado y me enviaron mucho dinero como donaciones. Doné todo el dinero que gané de la transmisión en vivo para ayudar a otros necesitados. En cuanto a mí, desde entonces, ya no tenía ataduras, libre de cargas, viviendo una vida despreocupada y feliz.